Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y básico que hace referencia al nivel de entrenamiento. Vas a poder descubrir hoy cuál es tu nivel de entrenamiento. Bueno, en primer lugar tenemos que saber para qué sirve saber esto, ¿no es cierto? Y lo más importante es que nos va a ayudar a identificar las prioridades a la hora de realizar una planificación, sabiendo las características y necesidades que tiene una persona que es principiante, intermedio o avanzada en el entrenamiento. Entonces, con esta guía práctica que vamos a ver ahora, vamos a poder identificar tanto para uno como para si planifica a otras personas cuál es el estado de entrenamiento de esa persona, como decía, para tener en claro qué necesidades tiene y no desviarnos del camino con distracciones innecesarias o por ahí, para simplificar la toma de decisiones, que es lo más importante. Con la imagen que ven en pantalla van a ver cómo el programa de entrenamiento cuando una persona es principiante y tiene bajo nivel de entrenamiento debería ser muy simple, y a medida que la persona avanza y los primeros pasos que realiza una persona en el entrenamiento son muy rápidos, progresa muy rápido tanto en fuerza como en técnica, y también en la composición corporal, la masa muscular. Cuando uno está desentrenado sube más rápido, y entre más lejos esté de su techo aumenta más rápido, y a medida que se va volviendo cada vez más avanzado, el margen de mejora o la velocidad de mejora se vuelve cada vez más lento, y la complejidad del programa o de la planificación debería ir en aumento. Obviamente, una persona avanzada, para hacer progreso, necesita invertir gran cantidad de tiempo, gran cantidad de recursos, con una planificación al detalle, y el progreso que va a hacer probablemente sea muy pero muy pequeño. Y en cambio, una persona que recién está arrancando, con prácticamente cualquier cosa va a empezar a mejorar y lo va a empezar a hacer muy rápido. Bueno, ¿en qué nos vamos a basar para saber el nivel de entrenamiento? Hay muchos factores que podemos utilizar de parámetro, como por ejemplo, uno va a ser el tiempo de entrenamiento, pero no es la manera más acertada. Por ejemplo, podríamos definir a un principiante, aquel que arranca a entrenar hasta los 2 años aproximadamente, de manera consistente, es decir, que vaya regularmente al gimnasio, entrene con ganas, intente mejorar, no use el teléfono o no use del teléfono, etcétera. Un intermedio en esa misma escala sería alguien que entrena consistentemente entre 2 a 5 años, y un avanzado de 5 para arriba, de 5 a 8 podríamos decirlo. Y bueno, si alguien que compite, ya sea en bodybuilding o en powerlifting, podríamos llamarlo elite después de 8 o 10 años de entrenamiento. Pero deja muchas cosas en el tintero esto. Y qué tal, por ejemplo, si alguien lleva entrenando 3 o 4 años, pero de manera poco inteligente o con poco esfuerzo, ¿no es cierto? Solamente va a cumplir al gimnasio y no entrena, o no intenta progresar o realizar una sobrecarga progresiva. Entonces, después de 3-4 años empieza a entrenar como la gente y va a volver a avanzar muy rápido. Entonces, en ese caso, que es un intermedio, un principiante, no lo sabe. Podría pasar lo mismo con otras circunstancias. Por ejemplo, un avanzado que lleva entrenando con una técnica bastante fea, pobre, y empieza a realizar la ejecución de manera diferente, concentrándose en la profundidad, en la técnica, en el recorrido, en el tempo, y gracias a concentrarse en la técnica hace progresos muy rápidos como si fuera un principiante o un intermedio. Entonces, hay muchos escenarios en donde esta escala de tiempo no nos va a ayudar de manera precisa a saber si alguien es intermedio o avanzado. Después tenemos otros parámetros, que esos me parecen más interesantes, como por ejemplo el nivel de ejecución técnica, ¿cierto? Según la técnica que cada uno considere ideal o más adecuada. Vamos a ver que el principiante tiene una técnica bastante pobre, el intermedio podría ser moderada o buena la técnica, ¿no es cierto?
Y un avanzado podría ser de buena a excelente. Debería acercarse, ¿no es cierto?, a nivel excelente. Obviamente que no es lo mismo entrenar con cargas submáximas, con margen, a entrenar con cargas máximas, muy cerca del límite, en donde se va a ver desafiado todo nuestro sistema, tanto muscular como nervioso, y que es mucho más difícil aplicar una correcta técnica ante esas cargas, ¿no es cierto? Ese detalle hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, eso es importante. Lo más interesante para mí es el nivel de progreso que nosotros tenemos en el gimnasio. Acá en este caso tenemos varios tipos de progreso. Uno es en el rendimiento de los ejercicios. Por ejemplo, alguien que es principiante va a progresar de sesión a sesión, de semana a semana, en un ejercicio. Entonces agarra un press de banca y al ser muy nuevo, con poco potencial, con mucho potencial para exprimir el ejercicio, pero con el piso muy bajo, entonces de press de banca de una semana a press de banca de otra semana, el progreso se va a dar fácilmente. En cambio, para un intermedio, alguien que ya lleva tiempo entrenando, que ya ha logrado ya su primer estancamiento, que ha logrado, no, que ya le ha pasado su primer estancamiento, no va a progresar semana a semana, sino que probablemente progrese cada varias semanas, pueda ir exprimiendo o sacando nuevos PR o haciendo un progreso semana a semana en cuanto a el progreso en los ejercicios, en la sobrecarga progresiva. Y un avanzado va a progresar de mesociclo a mesociclo o cada varios mesociclos. Entre más avanzado es uno, sobre todo en un ejercicio, más lento y más difícil va a ser el progreso. En cambio, bueno, después tenemos otros parámetros, como por ejemplo el progreso físico, que esto no habla de ejercicios en sí, porque uno se puede especializar en un ejercicio y exprimirlo al máximo, pero eso no quiere decir que sí o sí va a sacarle la máxima hipertrofia gracias a ese ejercicio. En cambio, variar, por ejemplo, pasar de un press plano con barra a un press inclinado o a un press en máquina, por ejemplo, al ser distinto va a hacer que nuestro nivel o nuestro piso con el que iniciamos sea más bajo al no estar acostumbrados, pero que también nos deje potencial o tenga más potencial para desarrollar hipertrofia debido a la variación que el propio press de banca con barra, el que estamos súper especializados y súper preparados. Esto para mí, el tópico que sigue es el más importante, que es el progreso físico. El principiante aumenta la masa muscular y la fuerza, inclusive estando en un déficit energético, es decir, comiendo menos calorías de la que gasta. Entonces, a pesar de estar en un déficit o inclusive en un mantenimiento, puede aumentar la masa muscular a pesar de comer menos o mantener la masa muscular a la vez que va perdiendo grasa por estar en el déficit. Un intermedio puede llegar a ganar algo de músculo, pero probablemente lo mantenga a medida que está en déficit. Y por ejemplo, en el último caso, un avanzado, en el mejor de los casos, estando en déficit, va a mantener la masa muscular y generalmente lo que hace es perder un poquito de músculo, que obviamente lo que queremos es que se pierda lo menos posible. Entonces, como para hacer una recapitulación rápida de estos ejercicios, de estos tópicos, lo que vamos a decir es lo siguiente. Sos un principiante, si podés hacer excelentes progresos simplemente entrenando duro y consistentemente, esa es la palabra clave, consistencia, sin casi pensar en el plan de entrenamiento o la dieta. Son acá varios elementos que entran en juego, obviamente el descanso también es muy importante, pero si yo simplemente voy al gimnasio, hago lo que me pinta, pero lo hago con ganas y trato de progresar en eso, tampoco le doy mucha bola a la alimentación y a pesar de eso voy mejorando, voy progresando, entonces significa que sos un principiante. En cambio, o en segundo lugar, sos un intermedio, cuando ya debes empezar a pensar acerca de tu entrenamiento o la dieta para hacer progresos sólidos. Uno generalmente empieza a pensar en estos detalles, tanto en la dieta como en la alimentación, a medida que se estanca. Es decir, a medida que después de un tiempo de entrenamiento o después de un tiempo
yendo al gimnasio, no logra hacer ningún progreso, ya sea a nivel estético, por ejemplo en hipertrofia, no logra aumentar la masa muscular a pesar de estar entrenando muy duro. Entonces ahí ya tiene que empezar a pensar si está hilando todos los detalles finos a pesar de a pesar de todo, tanto el entrenamiento como la alimentación. Los dos juegan un papel muy importante y obviamente el descanso, bueno, en este caso lo estamos dando por hecho, pero que el descanso también es muy importante para poder progresar. Una vez que ya estoy estancado o pasó la primera meseta y empiezo a tener en cuenta detalles finos del entrenamiento y de la nutrición, aquel entrenado intermedio debe ser inteligente con el manejo de la fatiga y la progresión de la carga para seguir mejorando su condición física. Por último, cuando ya sos un avanzado, como vimos en la primera imagen, la complejidad del programa del programa de entrenamiento y la cantidad de detalles que debes tener en cuenta son muy elevados y el progreso que vas a hacer a pesar de tener todo controlado es muy poco. Por eso, tanto el entrenamiento como la nutrición debe estar completamente alineados con tu objetivo, porque si no probablemente no hagas ningún progreso. Bueno, y por ahí con los detalles del plan, que me refería al plan, por ahí hay que tener en cuenta en no hacer descargas muy pronto o no hacerlas nunca, también es un problema. Bueno, estar sí o sí en un superávit calórico sólido, con margen, para tratar de ganar músculo. E inclusive si hago todo bien pero elijo los ejercicios incorrectos o no los adecuados para cada caso en particular, por diferentes motivos, porque un ejercicio no me sirve a mí o me hace doler la espalda o lo que sea, si yo elijo mal los ejercicios, probablemente no pueda progresar si soy un avanzado. Entonces todos los puntos, tanto de la planificación, que es muy complejo, y de la alimentación, que también es complicado y bueno, requiere mucho compromiso y mucha dedicación, tienen que estar todos alineados con el objetivo final, que es mejorar físicamente, el progreso físico, para poder conseguir esos cambios que tanto deseamos. Si hay uno de los detalles que no tenemos en cuenta y esa persona es avanzada, probablemente no se dé ningún cambio. Por último, las recomendaciones prácticas de qué tener en cuenta en el entrenamiento, ¿cierto? Según cada nivel de entrenamiento. Si sos principiante, lo más importante que tenés que saber es que va a mejorar fácilmente con prácticamente cualquier cosa. Lo más importante que tenés que aprender si sos principiante es ir al gimnasio, aprender a entrenar. Eso lo podemos definir como generar adherencia al entrenamiento, que ir a entrenar no sea una carga, que se disfrute del entrenamiento. El aprender a entrenar significa hacer los ejercicios de manera sólida, con buena técnica, sobre todo concentrarse en ejercicios multiarticulares, ya que en una primera instancia nos van a servir porque involucran muchos músculos y aunque no sean demasiado específicos para un grupo muscular en particular, al atacar muchos puntos y progresar fácilmente, ya que por ser un principiante el cuerpo se adapta rápido, me va a generar mucha masa muscular en la mayoría del cuerpo, aunque no sea lo más estimulante para, por ejemplo, un press de banca. No, el press de banca no tanto, pero por ejemplo un peso muerto convencional para los isquios. Entonces, por más de que el peso muerto no sea lo más puntual para los isquios, que aunque los trabaje, pero está bien repartido en toda la cadena posterior, justamente eso me va a dar una hipertrofia tanto de los dorsales, glúteos, espalda baja, isquios, muy interesante, y me va a dar una base técnica muy importante, una propiocepción que también juega un papel clave y me va a ayudar a progresar lo más rápido posible. Bueno, no hace falta llegar al fallo muscular, ni mucho menos. Estar cerca, sí, obviamente, pero no hace falta fallar, ni mucho menos, siendo un principiante. Entrenar 2 o 3 veces a la semana está más que bien. Y la cantidad de trabajo por ejercicio o por grupo muscular que sea relativamente bajo, solamente concentrarme en hacerlo bien y en progresar semana a semana es lo único importante para hacer progresos consistentes. En segundo lugar tenemos obviamente a la persona intermedia, que ahí ya generalmente, como les dije, se da un estancamiento en donde simplemente sin pensar en detalles
mejoro, 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 hasta que llega un punto en que si ya no tengo en cuenta ciertos detalles no voy a seguir mejorando. Si yo no como las comidas que tengo que comer, con la cantidad de proteína que tengo que comer, que es algo básico, nutrición eso, o simplemente no estructuro bien mi programa, ya te digo, sin hilar tantos detalles en finos, ya ahí empiezo a no tener progreso, bueno, esa es una señal clara de que ya no soy un principiante, que no mejoro como cualquier cosa, y ya tengo que atacar ciertos detalles. Ahora vamos a seguir prestando atención a la técnica, pero yo ahora sí nos vamos a acercar cada vez más cerca del fallo, a 1 o a 0 repeticiones del fallo, en ciertos momentos de la planificación, no en todos, ¿no es cierto? Después ya vamos a ir subiendo la cantidad de trabajo, vamos a entrenar entre 3 a 4 veces a la semana, inclusive si ya llevo un tiempo entrenando en estos días podemos pensar en un quinto día, aunque bueno, no lo recomiendo porque no es necesario, con 4 días se pueden hacer excelentes progresos. Una cantidad de trabajo por grupo muscular ya un poco más que anterior, ya se podríamos trabajar entre 8 a 12 series por grupo muscular, por ejemplo. Y bueno, ya nos concentramos en seleccionar cargas que nos permitan progresar semana a semana o que nos desafíen para poder progresar semana a semana. Seguir entrenando con movimientos básicos, pero estos básicos ya agregarle algunos más analíticos. No quiere decir que no se puedan hacer analíticos cuando sos principiante, ni mucho menos, pero el grueso del programa, si sos un principiante, deberían ser los básicos, y cuando ya sos un intermedio ya podría plantearse un 50-50 entre básicos y algunos analíticos, ¿no es cierto?, en cantidad de ejercicios, por ejemplo. Y bueno, básicamente ese sería el resumen: más cantidad de días, un poco más de cantidad de series por grupo muscular, agregar algunos ejercicios diferentes que si sos un principiante. Y ahora ya si sos avanzado, que mejoras muy lento, ya debemos planificar con cuidado para poder ver progresos. Entonces, ya aumentar la cantidad de días de entrenamiento de 4 a 6, entre 4 a 6 días. ¿Se pueden seguir haciendo grandes progresos si entrenamos 4 días a la semana? Por supuesto que sí, pero no va a ser la mejor manera, ya que al ser más avanzados también la cantidad de trabajo que tenemos que meter por grupo muscular es más elevado, y meter toda esa cantidad de trabajo solamente en 4 días es mucho más difícil o muy complicado. Entonces, tener más días para repartir esa cantidad de trabajo es mucho más fácil y más ameno para la recuperación. Entonces, al mejorar lentamente tenemos que tener todos los detalles, tanto alimenticios bien cubiertos, como los de entrenamiento. Si uno no está muy seguro de esto, siempre cuenta con profesionales capacitados, como nutricionistas, como entrenadores. Así que para resolver esos problemas, ya cuando uno es avanzado, necesita concentrarse en lo que es la conexión mente-músculo. Es decir, que cuando yo trabajo un ejercicio, yo sienta realmente la musculatura trabajando, y no, por ejemplo, si hago un remo con barra, no sienta los dorsales o no puedo identificar en el momento que lo estoy ejecutando qué músculo está trabajando. Entonces, evitar eso, tratar de concentrarse en generar esa tensión. Hay técnicas, estrategias que se pueden utilizar, por ejemplo, trabajar a repes más altas, eso nos va a ayudar a sentir la musculatura. Trabajar con una excéntrica controlada de 2-3 segundos también nos va a ayudar mucho. Buscar técnicas avanzadas, como por ejemplo drop set o mio reps, que eso nos ayudan a sacar más repeticiones efectivas dentro del mismo ejercicio. Buscar que cada ejercicio que yo haga me permita o me devuelva el máximo estímulo posible. Por ahí no concentrarse cuando uno ya es avanzado en ejercicios multiarticulares que no sean tan específicos para la musculatura, sino en ejercicios que ataquen puntualmente la musculatura objetiva que yo tenga y que me dé el máximo estímulo posible. Buscar un pool de ejercicios, una cantidad de ejercicios por grupo muscular entre 3, 4 o 5 ejercicios para ir rotándolos a lo largo del tiempo. Cada 2-3 meses rotar los ejercicios. Entonces, si yo aplico 1 o 2 de bíceps o 3 de bíceps un mesociclo o un bloque de entrenamiento, utilizar otros 2 o 3 en el bloque siguiente, y así ir rotándolos. Ya por último, la cantidad de trabajo y la intensidad ya se puede ir al fallo o más allá, ya lo dije, con técnicas avanzadas, y que cada ejercicio me devuelva el máximo estímulo posible. Así que bueno,
Esta fue una guía práctica de cómo saber tu nivel de entrenamiento y cuáles son las ventajas de saberlo y su aplicabilidad práctica, su aplicabilidad. Entonces, nada, espero que les haya gustado, que les haya servido para reflexionar. Si les ha gustado, síganme, tanto en YouTube, suscríbanse, como en Instagram, me pueden encontrar como Emma Galeano Coach, en donde subo videos de entrenamiento tanto de este estilo, como técnicas de ejercicios, estudios científicos, etc. Así que si les gustó, no olviden suscribirse, seguirme, si quieren dejarme un like también se los agradecería. Y nos vemos en el próximo video.